Hola, buenas noches. Les habla Angélica Rodríguez. Soy neuropsicóloga infantil. El día de hoy les estaré hablando acerca del trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Me gustaría que aprovecharan este espacio para que despejen todas las dudas que tengan acerca de este trastorno, eh, que puedan hacer preguntas y si quieren y gustan pueden participar también de este live y podamos interactuar un poco, ya que este es un trastorno neurológico que muy seguido se viene confundiendo, de hecho, con problemas de conducta, eh, o problemas de autorregulación en casa. Entonces, ya que he tenido varios pacientes con este diagnóstico de trastorno por déficit de atención que han llegado a mi consulta, y nos hemos encontrado con la gran sorpresa de que no tiene este trastorno de déficit de atención con hiperactividad, sino que hay un error o un problema de regulación en la conducta, y esto en muchas ocasiones está relacionado con los temas de crianza en la casa. Entonces, por eso quería aprovechar este espacio y despejarle las dudas y hablarles un poquito acerca de este trastorno, cuáles son las características y qué se necesita para hacer este diagnóstico. Eh, la característica esencial principal del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, eh, digamos que es una persistente nivel de desatención, hiperactividad e impulsividad que interfiere con el funcionamiento del desarrollo o en el desarrollo. Eh, no siempre en este trastorno de déficit de atención tiene que estar acompañado con hiperactividad o impulsividad. En algunos casos solamente se diagnostica como déficit de atención, y cuando obviamente hay problemas de hiperactividad e impulsividad se realiza un diagnóstico o se da un diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad. Entonces, algunos de estos síntomas es, por ejemplo, comportamiento disperso en tareas, el niño tiene problemas para autorregularse, tiene dificultades para poner atención a tareas muy sencillas, tiene dificultades en las funciones ejecutivas, problemas para planificar actividades, acciones, dificultades en la flexibilidad cognitiva. Y en los casos cuando hay hiperactividad, notamos que estos niños tienen una excesiva actividad motriz. Y en el caso en los que el niño tiene impulsividad, se nota un deseo de inmediatez para que se den las cosas o que se le den las cosas. No siempre esta impulsividad tiene que ser como tal algo conductual, que el niño de pronto salga corriendo sin antes, por ejemplo, haberle dicho que vaya a tomar algo, o que de pronto sonó el timbre en el colegio y el niño vaya a salir corriendo inmediatamente. Muchas veces esta impulsividad también está asociada de manera cognitiva. ¿Cómo así? Que el niño le estás haciendo una pregunta, o le estás formulando una pregunta, y antes de tú terminar la pregunta ya el niño está dándote una respuesta. Entonces son estos tres indicadores: impulsividad, hiperactividad y atención, los que están afectados en el caso de los niños que tienen problemas o que tienen el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Eh, Otro de los síntomas también es que tienen dificultades para poner atención a detalles. Por ejemplo, eh, el niño se le dificulta prestar atención a tareas muy sencillas. En algunas ocasiones también viene acompañado de comportamiento hostil, desafiante, o tiene una incapacidad para comprender tareas o instrucciones. El niño no acata órdenes. Por ejemplo, también no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por descuido en las tareas. No se toma el trabajo de observar los detalles, o de manera muy minuciosa las características de ciertas tareas, y por esto se ve impedido para tener un buen rendimiento
que es donde normalmente se notan estos errores o estos comportamientos, porque muchas veces en casa pasan desapercibidos y los padres descuidan estos síntomas. Entonces, normalmente en estos casos, cuando tiene este trastorno, el niño suele ser catalogado como un niño grosero, un niño conflictivo, un niño que tiene problemas para tener buenas relaciones interpersonales con sus compañeros. Eh, Normalmente, como en la escuela, estos niños se les dificulta culminar las tareas que se les proponen en el salón de clases o tratan de siempre ser como líderes y si no se cumplen las órdenes o demandas que ellos quieren, pues este inmediatamente entra en frustración y normalmente eso se nota en las dificultades, por ejemplo, como agresiones verbales o agresiones físicas hacia sus compañeros en clase. Otra característica también a tener en cuenta y es que el niño evita a menudo o le disgusta dedicarse a tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Por ejemplo, tareas que son muy largas o muy extensas, inmediatamente el niño entra en frustración y muestra insatisfacción y en este caso prefiere mejor pararse del puesto, empezar a hablar, distraerse con cualquier otra cosa que sea, digamos, no tan importante. Entonces, en el caso de estos niños, lo ideal es que tengan un acompañamiento psicológico. Lo principal, cuando tú notes algunas de estas características que yo he mencionado, es que acudas a un psicólogo o con un pediatra para que haga la respectiva remisión y que se realice la evaluación para determinar si efectivamente hay un trastorno de déficit de atención con hiperactividad o en su o digamos que también podría ser un problema de relación conductual producto de problemas de crianza en la casa. Entonces hay que ser muy cuidadosos con estos dos problemitas porque últimamente he tenido muchos casos en los que algunos niños han sido mal diagnosticados. De hecho, estos niños suelen ser eh, diagnosticados en una sola hora de consulta, incluso mucho menos tiempo, sin haber aplicado tests o pruebas neuropsicológicas para poder justificar el porqué del trastorno. Eh, Simplemente también cuando el niño de pronto acude a la consulta con el pediatra, inmediatamente porque el niño está moviéndose constantemente o porque le llamó la atención algún objeto en el consultorio o hizo desorden o se puso a hablar constantemente, se puso a explorar el lugar, entonces esto lo asocian con déficit de atención e hiperactividad. Y un error también muy recurrente en los padres, que cualquier niño que ven moviéndose constantemente lo asocian con hiperactividad, cosa que es totalmente falso. Este diagnóstico debe darse por distintos profesionales, no solamente un psicólogo, sino que también debe asistir a una valoración con un neurólogo pediatra para determinar si también hay alguna falencia o alguna alteración neurológica. Entonces, ay, por acá me saluda Miguel Puello, saludos, ¿cómo estás? Eh, si tienen alguna duda al respecto, me pueden escribir, ya que hay muchas mamitas que me escriben por mensaje interno preocupadas porque las profesoras no se soportan al niño en clases o el niño no pone atención a los dictados que le hacen en el salón de clases. Otra de las inquietudes que manifiestan los padres es que el momento para hacer las tareas es titánico y no logran regular al niño porque se pone a llorar, tira las cosas o se niega a hacer las tareas de la escuela. Entonces es un problema que evidentemente afecta la calidad de vida del niño y sobre todo el rendimiento escolar. Entonces, en estos casos,
Cuando ya hay un diagnóstico se deben hacer unas adaptaciones curriculares en la escuela y hacer un seguimiento para que se pueda mejorar las falencias que esté presentando el niño. Quisiera saber, a ver quién más está por acá conectado. Bueno, otra de las características también de estos niños para que tengan en cuenta los padres o profesores es que el niño a menudo pierde sus útiles escolares, las herramientas de trabajo, los libros, las carteras, la libreta, las gafas. Entonces los padres constantemente les toca comprar los útiles escolares porque el niño no los cuida. Es muy descuidado en sus actividades diarias, por ejemplo, haciendo las tareas, cumpliendo recados. eh, Se le olvidan las cosas. No se le olvidan las cosas porque temas de memoria. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta. Muchas veces el niño no retiene o no registra la información, es porque el niño no está prestando atención. Y si yo no estoy atenta a la información que se me está suministrando, obviamente no voy a poder registrar la información que viene del ambiente o del estímulo que está al frente mío. Entonces, normalmente los padres o los profesores lo asocian con problemas de memoria o que no capta o que se le olvidan las cosas. Y no es que se le olviden las cosas del niño, sino que si no hay atención en la actividad o tarea que se esté haciendo, pues obviamente el niño no va a poder registrar esa información a largo plazo. Eh, Otra cosa o característica en estos niños es que se mueven constantemente en el caso de los niños que tienen hiperactividad o impulsividad. El niño abandona su puesto constantemente, se pone a pegarle a los compañeros en la clase, muchas veces le impide dar la clase a la profesora porque hace desorden, molesta al compañero, le quita las cosas, pero es porque obviamente tiene dificultades para regularse a nivel comportamental. Acá me dice Carol Manrique, ¿cómo estás? Mi bebé de 2 años forma muchas rabietas horribles y me pega. ¿Qué debes hacer? Ay, perdón. Ya, aquí leí donde no era. En el caso de los niños de 2 años, eh, yo te recomendaría que le enseñes a gestionar sus emociones, a regularlas. Antes de que se dé esta rabieta o estas patas, yo me imagino que ya tú más o menos anticiparás cuando se viene la rabieta o se aproxima. Y en este caso, trata sobre todo de mantenerte calmada porque los niños son eh, muy, ay, se me escapa la palabra, absorbentes. Son unas esponjitas que todo lo absorben y si ellos te ven desestabilizada, con rabia, que pierdes el control, que le gritas, inmediatamente él pues, va a seguir en la misma actitud, no va a regularse. Pero si tú te pones a la altura de él, le miras a los ojos, le hablas de manera calmada, lo más probable es que el niño pueda bajar un poco a la intensidad de la pataleta. Sin embargo, debes hacer muchas actividades en las que se trabajen las emociones. Maltrato físico y verbal no es sano para la salud mental de los niños. Soy una profesional de la psicología que va en contra del maltrato infantil. Cuando hablo de maltrato infantil no solamente es físico, sino también psicológico. Y el físico va desde hasta un manotón que le des al niño, un empujón que le des, cualquier golpe que le des al niño es maltrato físico. De hecho, a esta edad no es lo más recomendable para tú lograr lo que quieres, que en ese momento es que el niño cumpla con lo que tú le estás pidiendo, o que bien sea deje la pataleta porque el niño quiere un dulce o quiere algo en el momento. Entonces, al tú agredir al niño,
lo que estás haciendo es enseñarle a que las cosas se solucionan por la vía del maltrato. Y llegará un momento en que esperará el niño que hasta que tú no le golpees o le grites, no te va a prestar atención. Algo más también a tener en cuenta y es que en estos casos de trastorno de déficit de atención con hiperactividad, también se debe especificar si es leve, si es moderado o si es grave. En algunos niños no se notan tanto estos síntomas que les he mencionado hasta ahora, pero sí es necesario en este caso una evaluación neuropsicológica o la ayuda de un profesional en neurología pediátrica para que pueda determinar la gravedad o especificar la severidad actual del trastorno. Muchos aspectos que también se tienen en cuenta es el ambiente en el que se está desarrollando el niño. Y esto va muy relacionado con el tema de la crianza. Muchos niños que están siendo diagnosticados con TDAH porque el niño no acata órdenes o no sigue instrucciones, no presta atención en la escuela, no respeta a los adultos, constantemente tiene problemas con sus relaciones interpersonales con los niños, les agrede física o verbalmente. Y por ejemplo, en muchos casos me he dado cuenta que cuando se analiza la dinámica familiar o el estilo de crianza o los patrones de conducta no son los más funcionales. Y eh, en este caso, pues el niño es diagnosticado con este trastorno de déficit de atención con hiperactividad y resulta que está teniendo un problema de autorregulación de la conducta. Entonces hay que ser muy precavidos con esto y buscar un profesional que sea experto y que tenga experiencia con este tema de niños y sobre todo que tenga conocimiento sobre este trastorno para hacer un buen diagnóstico y pues sobre todo hacer una buena rehabilitación o corrección de estas alteraciones o dificultades que se le presentan al niño. Saludos a Isabela Balseiro, mi querida colega. Si tienen alguna otra duda, respecto, preguntas, eh, con gusto para despejarle las inquietudes que tengan en este momento. Eh, sí, bueno, tengo algunos colegas que me siguen acá y algunos que de hecho trabajan con el área de la salud. Yo les agradezco y los invito de hecho a que cuando tengan un niño con alguna de estas dificultades, hagan la recomendación para que el diagnóstico se haga de manera interdisciplinar y no solamente eh, hacerlo de manera independiente. Y esta es una de las falencias que se nos presentan con el sistema de salud, que el psicólogo lo ve en la EPS, el fonoaudiólogo, bueno, el fonoaudiólogo no, eh, el terapista ocupacional lo ve en otro centro de rehabilitación y realmente cada uno va dando cosas diferentes o van como que desligados y no hay un objetivo como tal en común para trabajar con el niño. Y esto retrasa o dificulta la buena evolución del niño. Saludos a Maritza Bolaños, mi querida terapista ocupacional. ¿Cómo estás, Maritza? Claudi María Arroyo eh, me dice, buenas noches, ¿requieren estos niños algún colegio especial? Lo digo porque la mayoría de los colegios actuales parecen no saber manejar estas situaciones con estos niños. Claudi, es un dolor de cabeza tenaz, porque el tema de la inclusión solamente queda plasmado en los textos y solamente queda en comentarios, pero la realidad es otra. En el tema de estos niños, yo personalmente, desde mis conocimientos como profesional, no recomiendo que el niño se deba meter en una aula especial. Obviamente hay que tener en cuenta la gravedad o severidad del trastorno como tal. Hay muchos de estos niños que pueden estar en una escuela regular y con el acompañamiento de sus terapias, en este caso que normalmente se les da terapia de psicología, terapia ocupacional,
y el neuropsicólogo también apoya mucho en esto, lo más probable es que el niño sí pueda atender y pueda asistir a sus clases de manera totalmente normal. De hecho, muchos niños no es necesario de que tengan una sombra para que puedan trabajar en clases. Ojo, hay que tener en cuenta la severidad del trastorno, porque hay algunos niños que sí efectivamente, digamos que es muy severo y de hecho también tienen otros trastornos asociados, entonces sí es necesario que en estos casos pueda estar en una escuela, tenga que estar en una escuela regular. Pero normalmente, si se tiene una buena corrección o rehabilitación, como normalmente se les llama, el niño puede asistir a una escuela totalmente normal y compartir con niños normotípicos. ¿Alguien más que quiera preguntar o que tengan alguna duda? Bienvenida, Rosa María, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo está tu bebé, Rosa María? Eh, este live lo estoy haciendo porque realmente me preocupa el sobrediagnóstico de trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Ahora cualquier niño que se mueva constantemente o que sea activo, el niño inmediatamente lo catalogan como hiperactivo. De hecho, muchos niños han sido medicados y me preocupa mucho eso, que niños que sean sanos estén siendo medicados de manera eh, arbitraria, de hecho, sin tener una evaluación de un neuropsicólogo, de un neuropediatra o una valoración o evaluación exhaustiva que pueda determinar que efectivamente tiene hiperactividad, que es lo que normalmente impide que el niño de pronto pueda prestar normalmente atención a las clases. Y estos medicamentos normalmente lo que hacen es tratar de que el niño pueda regularse. Pero muchos niños que están siendo medicados, que no es necesario de hecho las terapistas ocupacionales hacen un trabajo fantástico con estos niños y les ayudan a ser niños más funcionales y de hecho que puedan tener una vida totalmente normal. Eh, bueno, entonces los dejo. Cualquier duda que tengan al respecto, inquietud, sugerencia, inconformidad, cualquier cosa, estoy atenta y como mucho pueden escribirme también por mensaje interno si tienen algún caso en particular o alguna duda y con mucho gusto les estaré atendiendo o respondiendo sus preguntas. Que tengan una linda noche y que descansen. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.